La mañanera de Ángel correspondiente al martes, segundo día laboral de la semana. Quiero comentar algo con usted hoy que complementa de alguna manera la mañanera de Ángel del domingo, es decir, la de hace 2 días. Hace 2 días yo le comenté aquí en la mañanera, recordando una vieja canción infantil. ¿Recuerda usted eso de 2 elefantes se columpiaban, etcétera? Y luego, como vieron que resistía, fueron a llamar a otro elefante. Muy bien, ese es el origen de aquella mañanera, la del domingo, la de hace 2 días. Hoy voy a extenderme un poco en esto de los elefantes que pone usted o que pone el gobernante en la telaraña de esa araña. Hay un concepto, que también lo mencioné el domingo, que es el límite elástico. La telaraña va a aguantar más peso en la medida en que no se rompa o no se llegue al límite elástico de los hilos de esa red, de esa telaraña. Pero en el momento en que la carga es tal que vence la resistencia de esa telaraña, de esa red, pues en ese momento se desfonda y el país y su economía irían al abismo. Quiero comentar pues, con esa breve introducción de lo que dije el domingo, hace 2 días, algunos ejemplos sonados con mayor detalle que lo hice el domingo. Y hay un caso que es paradigmático de esa situación. La vieja Unión de Repúblicas Soviéticas y Socialistas, lo que conocíamos como la URSS. Para fines prácticos decíamos, es que Rusia en realidad era la Unión de Repúblicas Soviéticas y Socialistas. Muy bien. A partir de la toma del poder de los bolcheviques en 1917, y en tanto el licenciado Lenin vivía, pues se intentaron algunos cambios, algunos muy profundos, pero hubo un intento de reconocer lo que, si mal no recuerdo de mis lecturas allá por los años 60, el licenciado Lenin llamó la fuerza de la costumbre, refiriéndose al capitalismo que anidaba todavía en un buen porcentaje de la población de la Gran Rusia, de la Rusia zarista en aquellos años. Sin embargo, cuando ya muere Lenin y el licenciado Stalin logra controlar con mano férrea en una dictadura más que del proletariado, la dictadura del licenciado Stalin, se empezaron a echar elefantes a esa gran telaraña que era el nuevo país, la URSS. Se deshizo de Trotsky, se deshizo de estos, de Camarías, etc. Y él reinó, el término, el verbo es correcto, reinó de una manera unipersonal y buscando siempre el pensamiento único, pero al mismo tiempo echándole a la telaraña desatinos, ocurrencias, locuras, por esa megalomanía que se da en los dictadores o en los hombres mesiánicos y salvadores de un país. Eso duró de 1917 a prácticamente 1989, cuando cae el muro, o 1990. Es decir, estamos prácticamente ante una realidad que duró 70 años, hasta que la telaraña se rompió. Pero a fuerza de decenio tras decenio, que aquellas locuras eran aceptadas a querer y no por la población, se pensó que sería inamovible ese país y esa forma de gobernar. Muere Stalin y siguen otros más o menos en la misma línea, pero cuando le echan un elefante más, ¡plas!, se rompe la telaraña y no solo entró ese país en una crisis profunda, sino que además desapareció como país. Pero luego tenemos otro ejemplo, la República Popular China. Cuando toman los comunistas el poder en 1949, que proclaman el 1 de octubre, que se cumplen
este 1 de octubre del año en curso 2019, son 70 años de existencia de la República Popular China, y empezaron los elefantes a ser echados en la telaraña, que eran ni más ni menos que las ocurrencias y las locuras en esa megalomanía de Mao Zedong. Llega un momento en que esa telaraña estaba tan sobrecargada de elefantes, llámese ocurrencias, desatinos, locuras como la revolución cultural, etcétera, promovida por Mao para consolidar su poder o recuperarlo de quienes pensaba se lo habían quitado. Y en ese momento aparece un personaje, Deng Xiaoping, que con una sola frase de una claridad apabullante acaba con aquel periodo y evita que se echen más elefantes a la telaraña. Y él dijo: no importa de qué color sea el gato, con tal de que case ratones. Una frase que evidencia un pragmatismo apabullante. Y en ese momento la República Popular China empieza un nuevo camino, un nuevo modelo de desarrollo económico que da lugar a lo que tenemos hoy. En la parte política sigue siendo una dictadura férrea. Y le doy otro ejemplo también de Asia, la República de Vietnam. Decenios y decenios de lucha en contra del primero el colonialismo francés y luego de la presencia, como se decía en aquellos años, del imperialismo yanqui, llevan a la derrota de este último país, de los Estados Unidos, en 1975, y empieza Vietnam ya unificado a construir el socialismo de 1975 y a echarle elefantes a la telaraña, y otro, y otro, y otro, hasta que en 1985 los dirigentes del Partido de los Trabajadores dicen: espérense, un elefante más y se rompe esto, y esto se convierte en un caos o en una guerra civil. Párenle. Y en ese momento Vietnam decide dejar aquella tontería de construir el socialismo y empiezan a construir una economía de mercado. Hoy, prácticamente de 1985 a la fecha, estamos hablando casi de 3 decenios y medio, Vietnam se ha convertido en una potencia media en cuestiones de manufactura. Algunas empresas que abandonan la República Popular China por este problema con Estados Unidos y se han visto beneficiados. En esas condiciones tenemos 3 ejemplos de una telaraña donde el gobernante autoritario, dictatorial, que llegó por medios violentos a hacerse del poder, le echan uno tras otro durante decenios, como es el caso de la Unión Soviética, y llega el momento en que o truena esa telaraña, se rompe, o alguien sensato dice: cuidado, y paran esa locura y empiezan a trabajar en serio para construir o sentar las bases de un mejor futuro, pero ya con una nueva visión del desarrollo. Esos 3 ejemplos debemos analizarlos con sumo cuidado, ver por qué llegaron esos países a un estado prácticamente de desastre, de ruina para la inmensa mayoría de la población, y en un determinado momento o tronó, como el caso de la Unión Soviética, y se extinguió el país, o como en el caso de la República Popular China y la República de Vietnam, que alguien que en la coyuntura se convierte en el gran dirigente y dice: ya basta de esas locuras, de esas tonterías, y empecemos a trabajar en serio, implantemos el modelo abierto de economía de mercado. Ahora, ¿por qué le planteo estos casos? Y mañana voy a hablarle de los casos de América Latina. 2 casos o quizá 3 de América Latina para comparar con nuestro país. Por eso le pregunto, ¿qué tiene? O me pregunto, ¿qué tiene que ver eso con nuestro país? Mucho. Porque estamos ahorita en el principio, en el comienzo de una etapa donde está la telaraña, que tenía algunos elefantitos chiquitos ahí, unos se los echó Miguel de la Madrid, otros Salinas, y otros por allá Zedillo, y otros por allá Fox, y luego Calderón, y algunos Peña, un poquito más grandes, más pesados, pero al final de cuentas la telaraña demostraba fuerza, de tal manera que
así no se veía un peligro inminente de que se rompiera. Pero hoy estamos en ese punto donde uno o dos elefantes más, dígase desatinos, ocurrencias, tonterías en la gobernación, y la telaraña podría romperse. Vamos a terminar este comentario mañana con ejemplos en América Latina para cerrar con la pregunta: ¿se romperá esta telaraña que es México hoy? ¿O cabrá la rectificación y la prudencia y regresaremos a la senda de la sensatez y la mesura? Le agradezco su presencia aquí hoy martes en la Mañanera de Ángel y continuaremos para finalizar con el tema de las telarañas y los elefantes, que son los desatinos, mañana miércoles. Muchas gracias.